Bienvenidos al vivo de esta semana donde hablaré sobre alergias alimentarias y para eso tengo una invitada que es española y nos va a conceder el honor de acompañarnos. Ella es Marta, ya la veo por aquí, y de mientras que la acabo de invitar y se conecta, me quiero presentar. Me llamo Raquel Villegas, soy dietista nutricionista y estoy especializada en alimentación materno-infantil. Ayudo a mamás en diferentes etapas de su maternidad. Bienvenida, Marta. Buena, buena. Ay, gracias. Qué lindo. Yo acá con mucho frío. Sí, aquí con mucho calor, aquí hace muchísimo calor. Sí, sí, pero bueno, nada. Luego Aquí entró el verano. nos tocan luego navidades veraniegas. Nosotros las pasamos con frío, nosotros las pasamos con frío. Bueno, Marta, yo siempre digo, soy muy mala anfitriona. Me encantaría si te pudieses presentar. Pues realmente mi nombre es Marta Tejo. Yo estudié aquí en España, en la Universidad de Granada, el grado de Nutrición Humana y Dietética, y yo tenía muy claro que me quería especializar en campos de pediatría, trabajo con niños, porque era algo que siempre me había llamado la atención y me había gustado. Entonces me especialicé en nutrición pediátrica, fui desarrollando mi formación tanto teórica con máster, después en el doctorado actual que estoy haciendo en ciencias médicas, que es nutrición en prematuros. Y también por la parte práctica, pues especializándome primero en consulta privada a nivel de nutrición pediátrica y posteriormente pues trabajando como técnico de investigación en el Hospital Materno Infantil de aquí de mi ciudad, que es Almería, en España. Bárbaro. Y a Marta la invité porque es una experta en alergias. Y acá hay como mucho donde poder indagar y me encantaría poder poner un poquito de orden para que las mamás que vienen transitando este camino, que no siempre es fácil, puedan tener un poco más claro qué son, ¿no? Y en qué lugar van puestas. Porque a veces en consulta los profesionales de la salud no tenemos tanto tiempo para poderles explicar con lujo de detalles, y entonces creo que este vivo les va a ayudar mucho. Ujú. Bueno, ¿qué Efectivamente. es una alergia alimentaria? Pues realmente eso siempre me gusta empezar cuando hablamos o yo cuando tengo que explicar el tratamiento dietético de una alergia alimentaria a mis pacientes, me gusta explicarles qué es de verdad y cuáles son las diferencias entre otras cosas. Porque claro, muchas veces le dicen, eres intolerante a la proteína de vaca o tu problema es una intolerancia. Entonces son muy diferentes. O sea, en una alergia normalmente está mediada por el sistema inmune. Siempre está mediada por el sistema inmune y es reactivo hacia una proteína, ¿vale? En este caso, no va a haber forma o no va a haber, por lo menos al principio, hasta que no se hagan tolerancia orales o otros tratamientos, no va a haber capacidad de aceptar ni, vamos, ni poca cantidad, ni ninguna. Mientras que una intolerancia alimentaria normalmente es el déficit o la falta de enzimas digestivas que van a provocar que no se absorba o que provoque un cuadro malabsortivo de un azúcar o de un carbohidrato, ¿vale? Que eso es muy importante diferenciarlo y si va a haber cierta tolerancia pero muchas veces de mala manera, no sé si allí también pasa, aquí le dicen, Sí. tienes intolerancia a la proteína de la leche de la vaca y realmente no es una intolerancia, es una alergia no mediada, ¿vale? Son los nuevos conceptos que conocemos de trastornos mixtos, que son realmente que el cuerpo pues reacciona de una manera a una proteína, pero no con los síntomas clásicos que hemos visto en una alergia, sino que los síntomas suelen ser más de manifestación digestiva. Vemos esas heces con sangrecilla, en muchos casos con moco, eh, los culitos irritados, es decir, que vemos una serie de síntomas que no son los tradicionales o no son los IgE mediados y las IgE no participan en ellas, ¿vale? Exacto. Entonces, es muy Claro, importante ahí saberlo. explícanos un poquito qué es la IgE, porque, claro, La capaz que uno, IgE, ¿qué es esto? Y los dos sí, tipos eso lo, de diferencia entre una que es mediada y la otra que no. Claro, siempre que vamos al médico empieza a hablarnos de la IgE, nos dicen, le hemos sacado los anticuerpos, siempre es algo que escuchamos y a veces los papás les cuesta entenderlo o no entienden el concepto porque no están asociados a él. Pues realmente la IgE son la inmunoglobulina, son unos anticuerpos de nuestro cuerpo, pues que a veces
identifican ciertas proteínas que son normales para la mayoría de la población como proteínas que no deberían estar ahí, es decir, que son extrañas. Entonces, hay una reacción muy exagerada y de esa reacción es la que todos conocemos, esa reacción alérgica con eritema peribucal, con a veces síntomas de un poquito de asfixia, también eritema general, es decir, todo eso que dicen, el niño se me ha afogado, ¿vale? Aquí se Sí, dice esto. Es se decir, llama brotar, ¿no? sí, Ese brote. efectivamente. Entonces, bueno, Es algo, los granitos que tienen como relieve, que son como de color rojito, que suelen efectivamente. bastante, que generan como un malestar en el peque, que los es Sí. incómodo, ¿no? Ujú. Además está muy caliente cuando lo toca al tacto, es verdad que son formas de identificarlo. Y esa es la IG mediada, esa es la tradicional y la que todos hemos conocido y la que todos nos, cuando vemos esos síntomas, pues son por la IG mediada. Después vemos, gracias al paso del tiempo de la investigación, hemos descubierto que existen otras que no son no mediadas. ¿Vale? Entonces, en este caso, en esto hay otros anticuerpos específicos que están involucrados, pero que van muchas veces en contra de las células intestinales. Entonces generan que haya unos síntomas digestivos. Normalmente uno de los más llamativos suele ser la sangre en heces, que vemos esa sangrecilla cuando la vemos en heces. También muchas veces las heces son un poquito más ácidas o que tienen cierto contenido que irritan mucho el culito. Entonces vemos que te dicen muchas veces que tiene el culo en carne viva y es que es verdad, o sea, tiene el culo muy irritado, que necesita tratamiento y normalmente son esas las que se denominan IG o no mediada, alergia no mediada o a veces para que la gente intente entender lo que en una alergia como tal, a le dicen intolerancia a la proteína de leche de vaca, aunque a mí no me gusta llamarlo intolerancia porque se confunde con la intolerancia a la Sí, lactosa y eso. sí, en realidad ahí en esa la no mediada es como muy característica de la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Con esto que decías tú, el rayito Sí, de sangre luego contra... Luego lo que pasa es que tenemos también la enteropatía no mediada, que son estas que estamos hablando de la proteína, la más común es la de la proteína de leche de vaca, pero también hemos visto que esos efectos, esas alergias no mediadas se están dando con proteínas que tradicionalmente pues no eran potencialmente lo que se define como potencialmente alergénicos, esas que con la IgE, lo típico de no le metas al niño el marisco y está 3 o 5 días metiéndoselo, o el pescado, el huevo. Pues parece ser que las proteínas que tradicionalmente hemos considerado que eran potencialmente alergénicas, que podían producir una alergia con Ujú. facilidad, de repente en estas enteropatías no mediadas, en estas alergias no mediadas, vemos que son proteínas pues que a lo mejor no eran tradicionalmente. Por ejemplo, muchos encontramos que tienen problemas con los cereales, con el maíz, con el arroz, y no es por sus carbohidratos, y mira que son en un gran porcentaje de carbohidratos, son proteínas que tienen esos cereales. Entonces, y además muchas veces no tiene por qué haber un patrón, porque se puede racionar muchísimas proteínas. Entonces, a veces te encuentras niños que es alérgico a la leche, al huevo, al maíz, a la soja, en estos casos. Es decir, y son patrones muy inespecíficos que al final tiene que adivinarse el diagnóstico, porque no hay prueba diagnóstica como tal, más allá de la prueba de provocación, de la eliminación y de volver a introducir el alimento, que al final eso lo hacemos los dietistas como apoyo al equipo de gastroenterología y decirle, Por oye, supuesto. mira, pues cuando hemos introducido el maíz, ha aparecido otra vez la sangre, lo hemos retirado, después posteriormente volveremos a introducirlo, lo volvemos a introducir, vuelve a aparecer la sangre, pues ya sabemos cuál es el problema. Pero todo esto en una pauta controlada. Si introduzco 40 cosas a la vez, pues el problema es que no voy a saber cuál es el problema. Efectivamente. De ahí la importancia de cuando se inicia la alimentación complementaria, aunque a veces nos dé como esa pereza, Por favor. por poder llevar un registro de lo que se está ofreciendo, ¿no? Que esto ayuda un montón porque estadísticamente, si bien es bajo, es cierto que cada vez hay como más indicios de aumento de alergia a nivel poblacional, ¿no? Y también incorporarlos de uno en uno para poder ver un poco cómo es la reacción, no solo en el momento, sino en las siguientes horas, para poder ver la reacción intestinal que ha hecho después del consumo de ese alimento. Claro, la IgE mediada o las tradicionales que todos conocemos, esa que el niño de repente se nos pone muy rojo, o la zona de la boca se le pone muy roja o eso, normalmente la reacción es muy instantánea o es a pocas horas de haber comido el alimento, que en muchos casos también va acompañada de vómito. Pero en este caso, el problema que hay es que, por ejemplo, en las no mediadas,
el efecto lo podemos ver a lo mejor a las 24 o 48 horas de haber introducido el nuevo alimento. Entonces, si yo, por ejemplo, que aunque hay mucho debate en la comunidad científica sobre esto, no tengo una paciencia a la hora de introducir ciertos los alimentos, pues me puedo encontrar que si se debutara en una alergia no mediada y he metido dos alimentos en 3 días, ya no sé si es uno u otro. Si es verdad Claro. que puedes hacer el tema de quitar los dos alimentos e introducirlos por separado, pero que también tienes que esperar a que los síntomas cesen, porque si no genera confusión, porque si ya tienes sangre en las heces, ¿qué es? ¿El huevo o la gallina? Claro. ¿Qué fue? Y por ejemplo, en el caso de que tengamos un peque que no tiene ningún familiar con alergia, Ujú. ¿podemos ir un pelín más rápido? ¿O hay algún caso en el que digamos, uy, este hay que sospechar desde el inicio, hay que tener más cuidado con este peque porque tiene todos los números de que está más predispuesto a sufrir alguna alergia alimentaria? Normalmente, en general, todos los niños pueden iniciar su alimentación de una forma normal, mientras que, por ejemplo, peques que tenemos que tener un poco la alerta o la alarma, así como que hayan presentado alguna alergia previa, una alergia a la proteína de leche de vaca, por ejemplo, la lactancia materna o la lactancia artificial. Si el niño ya trae previamente una alergia a la proteína de leche de vaca, ya nosotros tenemos que estar vigilantes cuando empecemos la alimentación complementaria porque puede ser que tenga alergia a otras cosas. ¿Vale? También, por ejemplo, en pacientes que tienen historias de alergia cercana, por ejemplo, papá o mamá son alérgicos a un alimento, ¿vale? Exacto. O también, por ejemplo, en este caso, aunque esto es verdad que todavía nos queda mucho estudio, parece ser que en familias donde hay una gran prevalencia de enfermedades autoinmunes, hay más riesgo de esas enteropatías no mediadas o de esas alergias no mediadas, pero todavía no está confirmado ni y hace falta estudios de más calidad, pero parece ser que puede tener una base por ahí la relación. Y también, por ejemplo, los niños que han debutado antes de la alimentación complementaria con dermatitis atópica, también se dice que hay que tener cuidado posteriormente a la hora de introducir los alimentos. Sí, yo había leído que según el grado de dermatitis atópica, que es tipo, si es una dermatitis atópica que está tratada con cremitas y eso, ahí hay que tener como mucho cuidado con la incorporación del Sí. huevo y de algún otro alimento. Al Bien, final la perfecto. dermatitis, al final la dermatitis atópica es una alteración de la IgE, entonces es verdad que tienes que aunque la gente dice, ay, no, es que tiene piel atópica y es como algo que no se toma muy en serio, en realidad es una alteración del sistema inmune. Entonces es Sí. verdad que con esas cosas pues hay que tener cierto cuidado a la hora de introducir. Sí, además es hereditario, ¿no? El tema de que, bueno, capaz que el peque no tiene mucho, pero hay un familiar directo, el papá o la mamá, que son re mil piel atópica, pues también podría ser tipo un vamos con cuidado. Siempre, efectivamente, siempre la historia, sobre todo de los padres o de algún hermano, de atopia, de asma en edades tempranas, de rinitis alérgica en edades tempranas, pues hay que tener cuidado después a la hora de introducir, porque es verdad que no es un factor determinante el genético en estos casos, pero sí es verdad que hay una base genética. Bien. Luego te quería hacer una pregunta, porque acá cuando me decías lo del tema del eritema, ¿no? De esos puntitos que a veces les salen a los bebés alrededor de la boca. Yo Ujú, sé que hay muchos alimentos que tienen esa facilidad de liberar histamina, ujú. que pueden generar como esa pequeña confusión de si es una alergia o es una reacción a la histamina, porque bueno, es una piel que es muy tiernita, que falta todavía como esa maduración, ¿no? Entre comillas, y que a Ujú, veces es simplemente esa reacción por histamina. ujú. Eh, ¿Qué es la histamina? Y cómo gestionamos eso. Pues realmente la histamina es una amina biógena, es decir, una proteína que al final se produce sobre todo en los procesos de descomposición en muchos casos, pero que nosotros la consumimos y que en principio no tendría que darnos problemas si no tenemos ningún problema de salud relacionado con ella, pero sí es verdad que es la que está relacionada muchas veces con las alergias mediadas, con esas alergias que hemos hablado de la IgE, pues se libera, hay una exacerbación, se aumenta la histamina y entonces es la que produce esos síntomas que la gente conoce típicos alérgicos. Y entonces hemos visto que por inmadurez muchas veces de la piel, bebés que tienen
una atopia o que tiene, o simplemente sin tenerla, puede aparecerse eritema peribucal muchas veces con alimentos que, por ejemplo, el otro día lo hablaba con una compañera, con Noelia, que me decía que mucha gente le había preguntado por el tema de la berenjena y ese eritema peribucal. Claro, La pero es que la berenjena, berenjena. el tomate, la naranja, la frutilla a veces, no tanto, pero estos, claro, son bastante vitaminas sí. Son liberadores al final de histamina. Entonces es verdad que, por ejemplo, igual un pescado de varios días también tiene bastante composición, tiene bastante cantidad y entonces es verdad que puede generar, pues a veces ciertos síntomas que no es una alergia y tampoco haría falta quitar el alimento, pero sí puede generar esos síntomas a nivel del bebé. Es decir, puedes encontrarte pues, ese pequeño que se resuelve con facilidad, pero que lo puedes presenciar. Bien, y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Esperamos, Normalmente, consultar. a ver. Normalmente lo primero es relajarse en el aspecto de vamos a volver a hacer una introducción controlada, es decir, sin ningún alimento nuevo, para ver porque se puede ser alérgico a la berenjena, ¿vale? Es decir, entonces, porque tiene proteínas que pueden producir alergia, entonces habría que diferenciar entre esa alergia y ese eritema peribucal por la histamina y la inmadurez del sistema inmune de la piel. Entonces ahí lo que tendríamos que ver el hecho de volver a intentar introducirlo o por lo menos el hecho de frotar, hacer un frotado en la Mm. zona de la boca y ver si se vuelve a producir. Hombre, no le va a restregar así la berenjena al niño, No, pero en general, lo mira, toque. yo lo que me encontré es con mi propia nena, sí, que era un poquito así de piel atópica y tal. Las dos tienen cuadros, mamá con enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, bueno, tienen como muchos premios, pobres. Una buena En- genética. sí, sí, maravillosa. Entonces, la grande se brotaba, le salían 3 granos contados, uno acá, otro acá y otro acá, cada vez que comía berenjena durante las 5 o 6 primeras exposiciones. Ujú. Y en alguna ocasión le vi que salía alguno en la manito, ¿no? Entonces, claro, a veces son bien zonas de contacto, de haber hecho mucho enchastre, ¿no? De comer así Sí. como moraditos, y eso puede generar como más esos granitos, pero en realidad ella nunca tuvo ninguna reacción adversa, el resto del tono de la piel estaba perfecto, la piel estaba bien hidratada, no le salió ningún granito por ningún otro lugar, las Ujú. cacas eran perfectas, no tenía una caca ni muy ácida ni nada más, ¿no? Entonces era Ujú. como bien un cuadro puntual de esa histamina, ¿no? Eso Claro, o podría. sea, además, normalmente no se recomienda mucho quitar los alimentos así como por sí, porque además es un debate que tenemos mucho en pediatría por el tema de que el niño echa mucha bocanada. Ah, ponle un hidrolizado para probar si es alérgico a la proteína de leche de vaca. Pues no sé qué. Pero el problema es que si tú dejas de exponer a una persona una proteína, sí puedes producir que en la etapa más tardía se produzca una respuesta, porque el sistema inmune ya Sí. está consolidado y se ha acostumbrado a lo que había. Eso es la famosa teoría de la higiene, de que los niños hay que dejarlos que se manchen y que se ensucien, que tengan contacto con las mascotas y que tengan, por el hecho de que el sistema inmune se haga, o sea, se forme de acuerdo a tener exposiciones. Pero el problema es que si dejamos de hacer exposiciones a los niños, tenemos el riesgo de después sean alérgicos mediados Ujú. a ese producto. Entonces, está ese eterno debate de que para todo es muy sencillo, que claro, la mamá, es que me echa mucha bocanas, ya, pero es que puede ser o sea, pregúntale a una buena historia clínica, que claro, o sea, normalmente con una hidrolizada la digestión va a ser mucho mejor y el vaciado gástrico va a ser mucho más rápido y tú vas a ver una mejoría en las bocanadas. Pero es que tenemos que poner en la balanza el beneficio y el riesgo, porque al final las bocanadas de un lactante, si no produce ni arqueo ni llanto después, Las son bocanadas regurgitaciones. es lujo. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que es verdad que las regurgitaciones esas que echan los niños, reflujo que echan los niños hasta los 4 meses, muchos posteriormente también se alarga, pero normalmente en 4 meses Sí. un gran número ya finaliza, porque es el tono de la puertecita del Exacto. estómago que mejora. Sí. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que si no va acompañado de llanto posterior, ni va acompañado de pérdida de peso, ni nada de eso, son normales. Además, se llaman, traducidos del inglés, regurgitaciones del niño feliz. Tú ves al niño que no tiene nada, eructa y te echa toda la boca, Sí, ¿no? sí, sí. Aquí es como muy típico ir con un pañito cuando lo agarras, Sí, aquí también. La tipo, medalla de bueno, los padres.
Sí, sí, un clásico. Sí, 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 sí. Yo le llamo la medalla de los padres, es la medalla de los padres. Me encantó esa. Sí, sí, sí. Bien, entonces eso es importante, ¿no? El tema de como poner cada cosa un poquito en su lugar y tampoco alterarnos, ¿no? Mucho con la mínima, Ujú. pero, eh, pero tener claro qué puede pasar. ¿Cuál es Sí, sí. la incidencia de alergias? Así que digas tú, bueno, para que nos hagamos una idea de más o menos cuánto afecta, porque sé que es un porcentaje muy bajo en niños. Igual, Sí, realmente no te podría dar un número así como tal, es decir, sí sé porque debido a que mi proyecto de investigación dentro del que yo trabajo en el hospital es de dermatitis atópica y enfermedad alérgica durante la primera infancia, sabemos que lo que sí ha aumentado muchísimo en los países industrializados en los últimos años y de una manera bastante exacerbada para lo que había comparado anteriormente y lo que he comparado en países en vías de desarrollo o en países subdesarrollados. Bueno, después tenemos el error a la hora de diagnóstico y todas estas cosas, pues sí, y sí. al final es lo que pasa. Pero sí es verdad que hemos visto en los últimos años que se están disparando, que esas alergias no mediadas se están apareciendo y están floreciendo mucho más. Y no sé si es una percepción, pero en Europa sí se ha visto que hay un problema de que cada vez, no sé si allí en la zona también os pasa, de que cada vez más hay más niños que debutan con atopia de forma temprana, de forma, ya sabemos que tenemos dos escalas para valorar a los niños con dermatitis atópica, que es el POI y la SCORA, que evalúa cuál es la gravedad o cuál es la cantidad de dermatitis atópica, como de grave la podríamos clasificar, porque hay niños que la dermatitis atópica, pues un poquito en los sobaquitos, en el cuellecito, unos parchecitos que, bueno, generan molestia, pero ya está, pero es que hay niños que se llenan enteros, es algo brutal. Entonces, por eso, unos números no te los podría dar así a viva voz porque no los conozco ahora mismo, pero sí hemos notado que por eso se están haciendo tantos proyectos de investigación, el tema de que en los países, sobre todo industrializados, los países desarrollados, se está dando cada vez más esa alergia en los niños y esas enfermedades, sobre todo dermatitis atópica. Esa enfermedad al final del sistema inmune, que parece que Exacto. Claro, yo para mí que hay teorías después de mucho, de mucho paper, que claramente en países donde hay una masificación de ciudades, donde hay un poco entorno natural, donde tenemos un exceso de higienización, donde hay un impacto considerable y notable en la microbiota intestinal y en su composición, claro, esto también afecta directamente a cómo el sistema inmunitario se va modulando y luego reacciona a la mínima con todo, porque claro, no está como muy... claro, o Es sea, eso al que tú final decías. todo siempre es multifactorial. Yo siempre lo digo, no va a haber Sí, algo que A produzca B, pero sí es verdad que, por ejemplo, se ve ese proceso, se está viendo esa incidencia más elevada de dermatitis atópica y pues, está, por ejemplo, lo que tú bien explicas, las alteraciones de microbiota, que ya la microbiota pues no se forma como la forma mejor se forma en otras poblaciones rurales, o también tenemos el hecho de lo que comemos directamente o el cuidado del embarazo y el cuidado de la alimentación y la actividad sí, física en el embarazo, porque después también tenemos la nutrigenómica, cómo se alteran los genes dependiendo de sí. lo que nos alimentamos y de la actividad física que realizamos y de la composición corporal que tenemos. Es decir, todas estas cosas cada vez es más la exposición a contaminación. Sabemos que la contaminación aumenta la incidencia de alteraciones del sistema inmune y en una ciudad masificada e industrializada genera que haya más contaminación. Ya lo estamos viendo en muchos países que están intentando luchar contra ello y que los países que no están luchando, que no están luchando tan activamente, tienen una incidencia altísima de dermatitis atópica, asma y alergias durante la primera infancia. Entonces, todas esas cosas pues van a consecuencias. Yo, por ejemplo, estudio cómo afecta la alfa, o queremos saber cómo afecta la cantidad de alfa-1 caseína que una proteína presenta en los lácteos a la aparición de dermatitis atópica y de enfermedad alérgica y para eso comparamos dos fórmulas. La de vaca tiene mucho alfa-1 caseína y la de cabra tiene mucho menos. Entonces le estamos comparando en dos grupos para ver después posteriormente si alguno de los dos, si esa proteína podría estar relacionada porque se cree que es una de las que está relacionada con esa enfermedad alérgica y esa dermatitis Yo atópica. lo que aquí, por ejemplo, sí que capaz que, claro, obvio no somos población así como muy eh, que podamos ver las cosas con equilibrio, ¿no? Porque como nutricionistas, obvio, nos vienen a consultar cuando hay muchas veces una patología, ¿no? Entonces, bueno, Uh -huh.
Yo he visto muchos casos de APLB acá en Uruguay, muchísimos. Y acá tenemos una contra y es que no declaran bueno, la contaminación cruzada, o sea, no es de obligado cumplimiento la declaración de trazas. Ya. Entonces, Eso es esto un hace que problema, ¿no? exacto. Es un problema aquí, sí, aquí desde 2011 se declaró la ley y el reglamento europeo y posteriormente entró en actividad el 2014 y obligatorio traza etiquetado de 14 alérgenos, entre ellos la leche, el gluten, los frutos de cáscara, la soja, entre varios más, pero ya te digo aquí, Sí, y eso es algo en que Europa incluyen mostaza, sulfitos, sésamo, ¿qué más? Sésamo, es verdad. sésamo, frutos Y de cáscara también, el claro, gluten, o sea, los 8 potencialmente alergénicos, que son los que se trabajan tipo como más a nivel mundial, serían lácteos, trigo, el gluten, huevo, frutos secos, maní, mariscos, pescados y soja. Y sí, además en la Unión Europea incluyen sésamo, mostaza, sulfitos y creo que me dejo alguno más. y apio. Ah, y apio, es verdad. Exacto. Sí, sí, sí. Bien. Por eso te digo que ahí es una cosa que nosotros sí se, por dar seguridad normalmente, y además se deben declarar no solo en los productos etiquetados, también se deben declarar en la restauración. Es decir, cuando tú vas a un restaurante tiene que tener por obligatoriedad su carta de alérgenos. Ay, eso es tan importante. Debería ser a nivel mundial, ¿no? Yo siempre digo que también es un llamador de turismo, porque cada Sí. vez hay más incidencia de alergias, entonces si yo, por ejemplo, tengo una alergia alimentaria y quiero viajar por el mundo, me voy a fijar en aquellos países que obligan a declarar, ¿no? Si no, obviamente no voy a considerar que es un país seguro para mí y prefiero no ir, porque... Es que, ah, por ejemplo, muchas veces en las reacciones de anafilasia, es decir, personas que tienen reacciones de anafilasia, que sobre todo se dan, pues, por ejemplo, en el cacahuete, en el maní, que hablaba, o en el tema por ejemplo, los frutos secos, que también suele pasar, ahí normalmente una persona se tiene que pensar a qué país va y si están declarando, porque es que una anafilasia te puede matar, o sea, tienes que valorar cuál es su sistema de salud, la rapidez que se vaya a actuar cuando te diera una reacción, cómo declaran los alérgenos en la restauración, porque tú vas de viaje y comes fuera de casa, no comes en casa. exacto. Entonces, verdad que al final es un reclamo de turismo y un reclamo de seguridad al turista, porque yo entiendo, yo sí es verdad que tengo alguna alergia, pero no me da, no una alergia así grave, pero sí es verdad que en una persona con alergia grave, que hay personas a mi alrededor, es que tú te das cuenta de que se piensan más de una vez el hecho de, es aquí, y declarándolo por el hecho de que a veces la gente no sabe que cortar el pescado con el mismo cuchillo que corta otra cosa puede generar que lo contamine, Sí. o la misma tabla o la misma encimera, pues es verdad que normalmente se piensa en el hecho de comer fuera. Sí, 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 totalmente. Ujú. Bueno, y ahí te iba a preguntar un tema en el caso de que tenga una declarada o diagnosticada una alergia alimentaria en edad así como antes del año. ¿Suelen mejorar? ¿No mejoran? ¿Cuál es Eh, la esperanza que tiene la familia? Normalmente, gracias a las nuevas terapias de tolerancia oral, estamos, y la propia vacuna, no sé cómo si se llama allí de la misma forma, es decir, la autovacuna, está generando que haya ciertos alérgenos, corrección posterior de esa alergia. Por ejemplo, aquí se hace la de leche, se hace la de huevo. Dicen que van a sacar esa autovacuna de LTP, que es la Ah, proteína que tiene la lo de fruta. la autovacuna a mí no me suena de acá. ¿Nos explicas qué es? Pues realmente es una vacuna, o sea, es como una vacunación para prevenir alergias, como se pone a los aeroalérgenos, que muchas veces la gente que tiene alergia a ácaros, a polen y eso, Sí, aquí se ponen una vacuna durante cierto tiempo, pues en este caso se hace son microexposiciones al alergeno, ¿no? Pero son sí, controladas, ¿puede claro, ser? efectivamente. Sí, aquí le llamamos la vacunación, o sea, me he puesto la vacunación de la alergia, normalmente pues eso. Pues se está sacando para alergia a los alimentos, está muy desarrollada a Maravilloso. nivel de alérgenos ambientales, pero ahora se está desarrollando mucho a nivel de alérgenos alimentarios. Sé que en Estados Unidos hay una que se está haciendo al maní, al cacahuete, porque allí tiene una prevalencia de alergia al cacahuete muy, muy alta,
pero sí es verdad que, por ejemplo, lo que aquí conozco es que la del LTP, que es una proteína presente en la fruta, parece ser que está teniendo muy buenos resultados. Pero, por ejemplo, lo que sí se hace es la tolerancia oral o la exposición, la sensibilización oral a la leche y al huevo. Es decir, eso se hace en un ambiente controlado en el hospital, con la medición de la IgE, viendo la respuesta de síntomas y después provocando la exposición continuada para que el sistema inmune pues, identifique eso al final como amigo y no diga, hostia, esto hay que matarlo, ¿no? Es decir, es Vamos algo con que... todo. Sí, 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 o sea, es como, venga, la guerra, o sea, de repente ha comido pescado, ¿por qué no vamos a la guerra? Es como algo que hay que tener mucho... lo bueno es que eso, que, por ejemplo, la leche de vaca, la prolija de proteína de leche de vaca, estamos encontrando, primero, la no mediada se suele resolver con la edad, por eso también se cree que es una inmadurez del aparato Sí. digestivo, con una inmadurez de la inmunidad digestiva, y luego también, por ejemplo, la alergia mediada con la sensibilización oral se suele encontrar que se soluciona en un gran porcentaje de los casos. Entonces, la verdad que la respuesta está siendo buena y posteriormente desarrollarán más trastornos. Es verdad que, por ejemplo, a los frutos secos se ha visto que suele ser una alergia para toda la vida. Además, suele ser reacciones bastante exacerbadas, como la anafilasia o reacciones bastante graves, y se ha visto que no hay corrección posterior, pero en algunos casos puede ser que la haya, que, no que yo no lo haya leído, que no esté descrito en la bibliografía científica, pero sí te suelen decir que es una alergia para toda la vida. ¿Y la LTP en qué coincide, en qué frutas está? Pues la LTP, sobre todo, lo que está presente, entre otras frutas, es en las de pelillo, en las que se dice pelillo, que estamos hablando del melocotón, del kiwi, también, por ejemplo, en el melón, todas esas frutas, bueno, kiwi, albaricoque, nectarina, no sé si allí Acá también. el melocotón es durazno. Durazno, pues las limitaciones de la barrera idiomática. Lo Sí. siento, el durazno. Pero sí es Explica, verdad. es así tipo traducción español-uruguayo. Al final hablamos el mismo idioma, pero hay muchísimas formas de expresarse diferentes, que es lo bueno de Sí. enriquecer el vocabulario. Es algo que me encanta, a mí me encanta conocer el idioma y las cosas locales porque te divierten muchísimo en las formas de hablar. Eh, Además, nosotros aquí tenemos muchísimas formas de hablar muy extrañas. Eh, Pero sí es verdad que ahí lo que tenemos es que el ETP pues, está presente en eso y es verdad que es una proteína que muchas veces con el calor no se resuelve, como las profilinas, que es otra proteína que puede estar relacionada con la alergia a las verduras y a las frutas y que Sí, pasa normalmente cuando está cruda, cuando está cocinada no sucede. Entonces sí. es verdad que el LDP pues siempre cuando un niño muestra alergia a fruta, hay que mirar si es profilina, si es LTP y bueno, luego tenemos las quitinasas y tenemos otras proteínas que pueden ser reactivas también en las frutas. Bien, es decir, que cuando es alérgico, por ejemplo, no sé, al kiwi, entonces tenemos que tener cuidado a la hora de presentar el durazno o el melón. Efectivamente, bueno, pero realmente si es alérgico al kiwi, puede ser alérgico a tres proteínas del kiwi, porque puede ser la profilina del kiwi, puede ser la LTP del kiwi o puede ser la quitinasa del kiwi. Entonces, y después de la quitinasa hay cuatro variaciones. Entonces, es verdad que cuando es alérgico al kiwi, pues cada vez que metas fruta, ten cuidado con que no sea alérgico a alguna de las otras, porque además cada grupo se comparte con otras diferentes, pero muchas veces en común eso es el kiwi. Entonces, es verdad que, o el melón también Bien, está muy en común con otras. bien, ahí es lo que se llama el tema de las reacciones alérgicas cruzadas, ¿no? Que capaz que uno Efectivamente. puede ser alérgico a un alimento, pero por ser alérgico a ese alimento, es eso lo que tú decías, que es alérgico a una proteína concreta de ese alimento, que a veces esa misma proteína está en otros alimentos diferentes. Entonces, bueno, es tipo, yo lo he escuchado mucho con la PLB, de decir, uy, bueno, es a PLB y sospechamos que puede ser también a soja o a cualquier otro, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué, en el caso de APLB, que es lo que más se escucha por acá, por Uruguay, con qué tendríamos que tener así cuidado que pudiesen haber esas reacciones cruzadas? Hombre, sobre todo en el tema de que, por ejemplo, en muchos casos podemos encontrar alergias también al huevo, nos las encontramos, sobre Sí, todo cuando son mediadas, nos encontramos mucha alergia al huevo, y cuando son no mediadas está desaconsejado el uso de la soja,
porque se ha visto mucha reacción cruzada con el uso de la soja. Además, en el último consenso de aquí de la Asociación Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, nos dice que no está recomendado el uso de fórmulas de soja cuando es una alergia no mediada a la proteína de leche de vaca. Bien, perfecto. Y ahí entonces, en el caso, porque para mí es como lo que me parece ideal, así tipo, lo mejor que podemos hacer es dar leche materna, ¿no? Porque además estamos hablando de que un porcentaje importante de la alergia se da por falta de inmadurez intestinal, la leche materna es rica en probióticos, prebióticos, inmunoglobulinas y un montón de Y un factores de montón madurez. de compuestos. Tipo, no me da la vida para escribirlo todo. No, Sí, no, entonces, yo cuando veo compuestos bioactivos de la leche materna, o sea, cuando en cualquier artículo científico, ya que yo hago mi tesis doctoral en prematuro y para ello es muy esencial la leche materna, además nosotros tenemos banco de sí. leche de donadora, ya te digo que al final es como compuestos bioactivos de la leche, que muchos de ellos están relacionados con la madurez con la madurez en general de muchas cosas del niño, pero con la madurez intestinal está muy relacionado, esos Mm. oligosacáridos, esos compuestos, esas monoglobulinas están relacionadas con esa madurez. Entonces, el mejor alimento de un niño a día de hoy es la leche materna y es que es el alimento ideal, o sea, es que lo produce su madre para dárselo. O sea, el cuerpo de la madre es perfecto, o sea, para dar ese producto. Además, todas las leches maternas alimentan. O sea, por favor, desterremos ese concepto y esa... por favor, que es que yo cada vez que lo escucho, después de aprenderme para mi tesis la composición de la leche materna, es que lloro sangre al lado así, al lado de la persona. Pero es verdad que en este caso, sí vemos pues eso, que la leche materna, lo que hay que tener cuidado es que, por ejemplo, muchas veces los niños alimentados con leche materna, de repente te empiezan a mostrar síntomas alérgicos y dices tú, pero ¿cómo va a ser alérgico a la leche de su propia madre? Es decir, ¿cómo va a producir alergia? Y muchas veces, por ejemplo, en el caso de la PLV, en el caso de la alergia a proteína de Ujú. leche de vaca, es que la mamá está tomando lácteos de vaca y la proteína está pasando hacia la leche materna y entonces lo estamos exponiendo a esa proteína de leche de vaca y el niño es alérgico a la proteína de leche de vaca. Entonces, en este caso, Exacto. no hay que cesar la leche materna. O sea, lo que hay que cesar es que la madre cese el consumo de proteína de leche de vaca y de lácteos. Y no solo de la proteína de leche de vaca, sino de las trazas de proteína de leche de vaca. Sí, súper importante. O sea, revisar así como todo, ¿no? Lo que pueda tener un lácteo o un derivado o un conservante o productos de higiene, todo eso, tipo, Además, o yo sea, tuve en una paciente con una anafilaxia a la proteína de leche de vaca, la reacción fue por una pintura de cara. Es decir, le pintaron la cara en una excursión y ay, tuvo una reacción anafiláctica por la pintura de cara, porque tenía proteína de leche de vaca. bien, bueno, así que la importancia es revisar siempre etiquetados, ¿sí? Y acá, como no los declaran, la importancia de, ante la duda, pues grupo de Facebook, preguntar a otras mamás, llamar a la empresa, preguntar qué tan fiable es su producto y explicar la situación para que sean bien sinceros a la hora de darnos el qué, ¿no? Porque está. Y obvio, mientras más casero y menos ultraprocesado, más seguro. Así que Efectivamente. miremoslo como el lado positivo de por dónde podemos ir. ¿Qué También otras tenemos que... proteínas Dime. pueden llegar a través de la leche materna en el caso de que la mamá lo consuma y su bebé sea alérgico? Porque sé que Pues el huevo realmente puede pasar. la soja también puede pasar. No he leído sobre por el cacahuete, pero me imagino que por la reactividad de las legumbres, igual que la soja, podría pasar también, me imagino. Entonces, a día de hoy ese hecho no está muy descrito como tal de qué proteínas sí, qué proteínas no. Me imagino que depende del peso molecular de esa proteína a la hora de hacerlo, pero sí es verdad que huevo, soja, sí podría pasar y entonces tendríamos que tener cuidado a la hora de cuando el niño debute en una alergia. Bueno, el primer paso, por lo menos aquí, es que retirarle a la mamá los lácteos para comprobar. Y entonces, en ese caso, si continuara la sintomatología, que de todas maneras la sintomatología podría aparecer hasta 7 semanas después, pero bueno, eh,
También depende del consumo lácteo de la madre. Una cosa es que consumiera traza o consumiera poca cantidad, pero por ejemplo aquí mucha gente se levanta el primer café con leche. Bueno, acá O Uruguay no sabes la cantidad de lácteos que se consume tradicionalmente. Es un país con mucha tradición de lácteos. sí, aquí poco a poco es verdad que la gente se va perdiendo más el consumo de lácteos en el tema de más alternativas vegetales, encontramos ya el problema de la intolerancia a la lactosa, y entonces la gente ya empieza a cambiar directamente a bebidas vegetales, pero sí es verdad que el consumo de lácteos, por ejemplo, todavía sigue siendo muy grande y el consumo de los quesos, aquí por ejemplo hay mucha tradición Mm. del queso, hay el yogur después de cenar, es como muy típico, entonces es verdad que hay sí tendríamos que valorar cuánto aparece y lo que es retirar. Primero aquí, por ejemplo, se retira la proteína de leche en la madre. Que siguen apareciendo los síntomas, pues entonces lo que se hace normalmente es retirar el huevo, suele ser la segunda línea de ataque, y después las legumbres, sobre todo la soja, por ver el tema de que no sea de ninguno de ellos. Normalmente así se suele resolver, pero yo llego a encontrar casos que no se resuelven de esa manera y que después la proteína, cuando empezamos la alimentación complementaria, porque al final ya el médico no sabe qué hacer para cambiar porque el niño sigue estando sangre o sigue teniendo molestias y terminan quitando la leche materna y poniendo un hidrolizado que en realidad es por falta de apoyo de un dietista que le podría corregir a la madre la alimentación, pero Exacto, porque a veces suele ser porque no se hace del todo bien o porque hay algún pequeño fallo ahí y siempre es importante como eso, ¿no? Intentar proteger la leche materna a toda costa porque realmente es lo que le va a dar madurez a ese intestino para que resuelva ese grado de alergia lo antes posible. Entonces, efectivamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final se pone hidrolizado, desaparecen parte de los síntomas, porque además el niño no está comiendo, entonces cuando empezamos la alimentación complementaria empieza a descubrir, y por ejemplo me ha pasado desde un maíz el que da problemas, después era una alergia no mediada al maíz, alergia no mediada al cacahuete, alergia no mediada, por ejemplo, lo hemos encontrado al arroz, alergia, o sea, y claro, la madre sigue comiendo arroz, porque el arroz tradicionalmente pues no da alergia, ¿sabes? Entonces... sí, sí. Es verdad que hemos perdido una lactancia materna, pues porque no había un seguimiento de un dietista detrás que podía haber dicho, oye, pues bueno, si ya hemos quitado todo lo tradicional y sigue la sangre, vamos a empezar a quitar lo no tradicional. Es decir, vamos a ver un poco qué es lo que Y sucede. ahí se vuelve, o sea, si vemos que se saca, pero se continúa con la misma sintomatología, ¿se volvería a reintroducir para ver en la mamá, para ver o no, o se dejaría excluido? Normalmente si no se resuelve la sintomatología, se vuelve a reintroducir. Se vuelve a Bien, reintroducir el porque yo he alimento. encontrado con mamás que tienen eliminados los 8 alérgenos. Entonces es tipo, mamá casi en la anorexia alimentaria porque Sí, sí, sí. no pueden comer nada porque todo tiene alguno de los 8. Entonces, claro, Ujú. es como surrealista que claro, si el peque sigue con los mismos síntomas, significa que no era Ahí alérgico a eso. normalmente, ahí normalmente te tienes que salir de los alérgenos tradicionales. Hay bastantes artículos científicos bastante buenos sobre el tema de cuáles son las principales proteínas que las alergias no mediadas suelen dar alergia. Y entonces empezar por ahí, o sea, si lo tradicional o lo que siempre hemos considerado alérgeno no es, la introduces en los alimentos y entonces empieza a introducir otros, se lo introduce progresivamente. También se encuentra un empeoramiento, no le va a introducir los 8 de golpe, pero se Ah, encuentra un no, por empeoramiento, supuesto. pero se encuentra, porque si en uno encuentra un empeoramiento, pues ya sabes dónde puede estar el problema también, que es que a lo mejor puede ser uno de esos también alérgenos, o alérgico en este caso. Entonces, Claro. pues es verdad que hay que tener cuidado con eso. Eso es complejo, adivinar, empezar con las checklists y empezar a ver dónde está el problema. A mí me da más de un quebradero de cabeza, ¿eh? O sea, me da más de un quebradero de Y cabeza. en el caso que tú digas, bueno, es un bebé que más o menos encontramos como que tenía bastantes intolerancias, porque no llegamos nunca como al tema de alergias alimentarias, pero sospechamos que puede tener. ¿En qué momento le puedo hacer alguna prueba diagnóstica para decir, era eso? A ver, realmente en el caso de la alergia mediada, en el momento que tú has expuesto al niño a la proteína, tú puedes hacerle un test de prick. Es decir, tú ya puedes ver realmente si a la exposición controlada a ese alérgeno genera respuesta de la histamina. Y en el caso después, ya cuando va siendo un poquito más grande, cuando ya estamos hablando de un niño ya a partir de unos 6 meses, se pueden hacer unos CAPS o unos RAS, que son
anticuerpos específicos a proteínas, por ejemplo, eso típico de anticuerpos específicos de la proteína de la vaca, de la lactoalbúmina de la vaca, de la caseína de la vaca, es decir, esas pruebas específicas se pueden pedir normalmente cuando ya se ha puesto suficiente y siempre sacarse con una inmunoglobulina E total para saber si de verdad una alergia o no, porque si no está elevada tampoco es significativo, ¿vale? Pero Bien, y eso ahí sería. se tendría que exponer al peque a ese alimento antes para ver si se le altera o no. No, realmente no. Normalmente las IgE van a salir altas aunque no esté totalmente expuesto al alimento. Van a salir, las Bien, van a encontrar altas. Y lo único en el caso de, por ejemplo, en el tema de una alergia no mediada, no hay más forma que la retirada y provocación posterior. O sea, quitar el alimento y volver a introducirlo, porque es que a día de hoy no hay claro, pruebas en porque ahí médico. no hay pruebas que te puedan decir si es alérgico a eso o no. Ujú. Se hace por clínica, o sea, por evolución clínica. Cuando tú ves que de verdad al paciente pues le has quitado la proteína de vaca y han desaparecido esas diarreas ácidas, ha desaparecido la sangre en la heces, ha desaparecido, pues dices, bueno, pues este era un problema. Bien, y luego, así como ya para acabar, para no robarte más tiempo, que no me odies mucho, el tema de la histamina. Porque hay una cosa que se llama déficit DAO, Ujú. ¿sí? Y concretamente mi peque, siempre tuve la sospecha de que había algo que no estaba muy ok, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, tiene algo de piel atópica, mamá con enfermedad de Crohn, empuje, que es un brote durante el embarazo, mucha medicación, viste, ¿no? Te Tipo, tiraste a la piscina, te tiraste a la piscina. todos los puntos. Y siempre tuvo muchísimos cólicos, pero era algo como desorbitado, bien, y cuando llegó un punto que veías que realmente lo pasaba mal por la noche, que se arqueaba, que esto no cesaba, o sea, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 6, ni a los 8, ni a los 9 meses, y probamos con hacer retirada bueno, de lácteos. No mejoró algo, pero no mejoró del todo. Obvio sería con lactancia materna, ¿no? La que los retiré fui yo. Entonces, si bien mejoró, pero no mejoró del todo. Y me daba cuenta como que habían ciertos alimentos, ¿no? O sea, luego a partir del año le empecé a dar en complementación alguna hidrolizada, y luego alguna leche vegetal fortificada, pero si bien es eso, como que sí, relativamente mejor, pero tampoco acababa de estar 100% bien. Y veías que se brotaba, que volvían los empujes como de piel atópica, de cacas súper ácidas, tipo explosivas, esa cola como bien brotada, y no era a un alimento en concreto. O sea, por ejemplo, le dabas palta, que es aguacate, y toleraba un poquito, pero si se comía un pudding de palta con cacao, era tipo cacas explosivas. Se comía un poquito de pescado, no pasaba nada, pero si se comía una posta de pescado, o sea, un filetito de pescado, cacas explosivas. Con el cerdo, olvídate, nada. Y ahí, por ejemplo, el morrón crudo no lo tolera bien porque puede comer un pedacito, pero si come mucho y ella ama el morrón rojo, así que se puede comer medio morrón rojo así a las 8 de la mañana, tipo, lo pasa fatal luego, pero si es en una salsita cocinado, lo tolera mucho mejor. Ujú. Entonces, a veces, y a mí me resuena porque estoy en algunos grupos de familias que tienen alergias alimentarias, y claro, y todo esto yo lo explico en parte porque cuando yo a veces les leo, es tipo, tiene toda la pinta de que es una intolerancia a la histamina y que no es una alergia alimentaria. Y me Ujú. gustaría que nos explicases un poquito el cómo poder llegar a esa deducción y por dónde encaminarnos para poder ver si eso no es. Pues realmente el déficit de DAO, el DAO la enzima diaminoxidasa, que la encontramos en el intestino y va a ser la que metabolice o la que nos haga eliminar posteriormente la histamina, esta proteína que hemos estado, bueno, este aminoácido que hemos estado hablando, histamina biógena. ¿Qué sucede?
que a veces por inmadurez intestinal, por disminución de la expresión de ese hay menos de las que debería, pues genera que la histamina se concentre en el intestino, generando una sintomatología, generando absorción sistémica y generando esa sintomatología que, en principio, en muchos casos es digestiva, es distensión abdominal, una diarrea, un malestar, y va acompañado de síntomas extradigestivos, sobre todo como prevalencia la migraña y las erupciones, que por eso se confunden muchas veces con alergias. Pero la gente le cuesta mucho, es como familias que le cuesta mucho encontrar el patrón de qué es lo que le está generando esas erupciones. Entonces ahí lo que tenemos que ver desde ese punto es el tema de realizar un test de la enzima DAO, ¿vale? Que no es lo mismo que el test de liberación de histamina, son cosas diferentes, ¿vale? El test de liberación de histamina a día de hoy no tiene mucha evidencia científica. En el tema de la actividad DAO, o medir la histamina en orina, sí podemos saber realmente si se está produciendo un déficit de esa enzima DAO, es decir, está habiendo un exceso de... Entonces, normalmente en la DAO se mide el nivel de histamina, el nivel de la actividad de la enzima y te dice pues cuál es la actividad. Entonces, si sabemos que si es menor de 80, pues sabemos que es un déficit de DAO, ¿vale? O también se puede medir la histamina en orina, un poco más rudimentario, pero bueno, se puede ver que si no está pasando la suficiente es porque no se está metabolizando, ¿vale? Bien, quedó Entonces, acumulada ahí. claro, se ha quedado dentro. Es algo que, entonces en ese caso los pacientes suelen encontrar eso y muchas veces los niños se da por inmadurez intestinal, ¿vale? Es decir, en muchos casos, y se suele resolver posteriormente, en algunos casos se suele resolver porque se llama, es como una alteración de inmadurez que al paso de la maduración genera. Pero es verdad que muchas veces se confunden típicas familias de es que no sé lo que le da alergia, es que el niño siempre está con dolores de cabeza, siempre dice que le duele la cabeza. Además tiene síntomas digestivos. Yo hablaría con su médico y, vamos, si lo ve conveniente, si no tienes más respuestas, si has descartado todo lo que ya normalmente sabes que puede tener un niño con esa sintomatología, pues vamos, no solo en el hospital se hace el test DAO, ¿vale? Se hace el test de déficit de DAO en los niños cuando se ve que realmente puede hacerse el problema y lo único pues que se pone la dieta reducida en histamina cuando es positivo y además se intenta evitar los alimentos que pueden generar una liberación de histamina, eso que hablábamos del tomate, del kiwi, de todos estos que sabemos que pueden producir una liberación de histamina. Pero ya te digo que el déficit de DAO se da, que puede ser que los síntomas, normalmente cuando hay síntomas digestivos, con extradigestivos, dependiendo del tipo de erupción que salga, porque no es lo mismo la erupción que parezca como la alergia, ese eritema que vemos cuando se produce una alergia, a que sea una dermatitis herpetiforme, que todavía nos puede decir más que celiaquía, más que Claro. sea un déficit de DAO, ¿vale? Bueno, Porque ahí realmente no... también la importancia de acudir al médico, ¿no? Es decir, Efectivamente, bueno, efectivamente. sí, por Que ejemplo, lo ubicamos en un tiempo muy concreto en el que pasa rápido, pues ahí es importante hacer una foto, ir al pediatra, explicarle, mira, me pasa esto, te enseño las fotos, se me ha dado en tales ocasiones y luego ahí obvio va a haber un aflojar, va a ver qué ha habido, qué puede no, ser. pero que muchas veces se recurre mucho al autodiagnóstico, ahora que tenemos acceso a Internet y Mm, que después vemos muchos foros de gente dándose su propia opinión y su propia sí, experiencia, y puede no ser la tuya, incluso puedes estar creyendo que es algo y a lo mejor una enfermedad más grave, o es algo y no, y tú estás tirando por una cañaveral que, y a lo mejor los profesionales, porque yo eso lo he visto, y los profesionales te están recomendando por otro lado porque están viendo un patrón de otra infección que a lo mejor es más peligrosa o puede tener un empeoramiento más a la salud y nos empecinamos muchas veces o la gente se empecina, no es que he leído, es que he leído, es que ya, pero tú estás en tu cubículo. Es decir, entonces, es verdad, o sea, está lo que se dice en redes sociales en tu caja de resonancia, ¿vale? O sea, tú estás viendo lo que tú quieres ver en las redes sociales, exacto. pero después hay un mundo más allá que, por ejemplo, los profesionales lo ven porque cada día ven, igual que yo como dietista, a mí muchas veces me pueden decir, no, pero es que yo he leído en internet que no sé qué te puede sentar bien para X. Ya, pero es que tú estás buscando una fuente que confirma tu conclusión. Pero Exacto. es verdad que a lo mejor no es lo más indicado esa fuente, o yo te puedo aportar fuentes fiables a través de la evidencia científica que no muestran esa conclusión. Entonces, que muchas veces queremos que tenemos tanto sesgo de confirmación que queremos coger nada más que las fuentes que me dicen que sí a lo mío, pero no cojo las fuentes que me dicen que no.
exacto. ¿vale? Entonces, en el déficit de Down, pero que el déficit de Down se da en niños, sí, y que, por ejemplo, en muchos países todavía no se diagnostica o no se tiene tan instaurado el protocolo diagnóstico, también pasa. De todas maneras, hay una sociedad internacional de déficit de Down que está luchando pues, porque en todo el mundo se instaure esos diagnósticos y se genere, porque están validados científicamente esos test. No estamos hablando de unos test que no estén validados, no estamos hablando del test de liberación de histamina que no está validado y que el laboratorio, por mucho que nos diga que es muy bueno, ¿por qué no lo valida? O sea, si tan bueno es, valídalo científicamente. Entonces, ¿verdad? Bien, a mí con eso de la validación me rechina porque acá hay como un test de alergias que tú mandas sangre a Estados Unidos y te dicen cuántas 300 alergias tienes. ¿Qué Exacto. tan fiable es eso? Pues realmente ninguna, o sea, todos los documentos, porque no están, primero no están validados y además lo que se mide, que es la inmunoglobulina G, que es otra que tenemos, no está relacionada con la intolerancia ni con la alergia. Entonces, bueno, con la alergia como tal que conocemos, entonces no tiene nada que ver y la medición de lo que se hace no está validado como diagnóstico para ni para una intolerancia ni para una alergia. Bien, Entonces, porque porque al final mineral, o sea, salen como $300, o sí, sea, sí, no sí. es nada económico. Muchas Aquí familias, también, ¿eh? Y aquí te lo venden en todas las farmacias. Y tú llegas a alguna farmacia y dices que te sienta mal X alimento y vas por un alma que un antiácido. Y es que, uff, es que como no sé qué me sienta mal. ¿Quieres el test? 250 euros. Y tú, oh, O sea, de verdad, a mi peque que está entrando. Espera. nada, nada, no te preocupes. Esto es el directo. Ahora no, yo acabo en 100 minutos. Ay, pero 100 minutos. Dale, ¿ves? No, un vídeo. No, 100 minutos y ya va. Musical y ya está. Bueno, cada uno. La Esto se negociación, llama la negociación. negociación a traición. No, Uy, ya está. no, uno cada una. Bueno, está. Uno cada una. Ya está. Sí. Música. Está. La música, ¿eh? Las negociaciones. No, pero además la grande manda a la chiquita, ¿viste? Es que es la que no tiene control. Sí, 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 ya veo ahí, veo el conflicto y veo la mediación, vamos. Bien, bueno, esto como va a quedar así, aquí me ponen preguntitas. Me pone, Vale. hola, mi hijo tiene dermatitis atópica desde el año y medio, que se brotó todo. Impresionante, ahora tiene 3 y se lo controlamos con crema cada vez que se baña, pero es todo un tema. ¿La comida puede tener algo que ver? Pues realmente, como hemos visto en algunos casos, parece que sí. Por ejemplo, en algunos estudios científicos se está tratando dermatitis atópica, aunque no son de gran evidencia, estamos hablando más de experiencias clínicas, retirando los lácteos. Es decir, porque parece ser que lo que estamos hablando, que al final lo que yo estoy haciendo con un ensayo ya de verdad, un ensayo clínico autorizado, estamos viendo si de verdad eso es real y si la alfa-1 caseína, que está muy elevada en el lácteo de vaca, pudiera generar más dermatitis atópica o dermatitis atópicas más graves. Entonces, en algunos casos, lo que se está haciendo cuando tenemos dermatitis atópica grave es se retiran los lácteos y por experiencia clínica, no a través de validación y de realmente de ver estudios de gran calidad, porque todavía no lo hay, aunque sí hay algunos de calidad media, pues parece ser que mejoran mucho, ¿eh? Y yo por experiencia clínica también lo he visto. He Yo por visto experiencia clínica lo he visto en adultos. O sea, un adulto era diagnosticado como alergia a la proteína de la leche de vaca, que nunca le hizo caso. Yo lo descubrí por su piel atópica y le dije, ¿y no serás APLB en versión adulta ya? Y me dijo, pues sabes que sí. Y fue sacar los lácteos y desaparecer esa piel atópica. Pero años llevaba así. Mm. Sí, sí, yo eso lo he visto también. Yo lo he visto en niños y sí es verdad que no todos los casos, o sea, al final hay algunos casos que son graves y que no hay forma de tratarlos que no sea con el corticoide propio, pero sí es verdad que en algunos casos que incluso han tenido afecciones graves, sí hemos visto mejoría cuando le hemos retirado los lácteos. Bien, creo que no hay ninguna más. Si quieren dejar alguna consulta, ahora les digo que es el momento idóneo.
Porque Ahora estoy a puedes punto aprovechar. de despedir a Marta. Y creo que cierto, me falta porque ya vimos que el papel de la leche materna era súper beneficioso, por esto que hablábamos de tener esos prebióticos y esos probióticos, y te iba a preguntar si en el caso de peques que no estén tomando leche materna, que ya no tienen ese factor tan protector, puede ser una buena estrategia dar algún probiótico o algún prebiótico para potenciar esa madurez intestinal o para mejorar la composición de sus bichitos del intestino. Pues realmente los pocos que a día de hoy se han mostrado evidencia en esos casos es el Lactobacillus rhamnosus, Uh que -huh. no sé cómo se llamará allí por la zona, algún probiótico específico para bebés. Y Bueno, luego también que está llegando así como específico es el Reuteri, pero es como para los cólicos, más destinado a cólicos que no a pues eso otros. también sirve para el proceso madurativo. Sí tiene evidencia en proceso Sí, madurativo, sobre todo en alergia a la proteína de leche de vaca. Es verdad que a día de hoy esa evidencia en probióticos no es muy alta, no estamos hablando de una evidencia, pero sí es verdad que a nivel de madurez intestinal, además aquí, por ejemplo, ya hay fórmulas infantiles que traen añadido el Reuteri o el Ranonsu incluso. Además, hay una de Enfamil, sí, alguna que va hidrolizada lleva ya el ranonsu añadido para aumentar la madurez intestinal. bien, Nutravigen, por eso, ejemplo. ojo, cuidado, siempre es en el caso que no exista lactancia materna. Si hay lactancia materna, ya va todo en el pack. Perfecto. Va todo ahí. Bien. Sí, eso es lo que hay que proteger a toda costa. Pero en el caso de que por lo que fuere no se pudo dar un pecho ni nada, pues está buenísimo el poder darlo, ¿no? Sí, a ver, yo siempre soy muy de no martirizar a las madres que no dan lactancia materna por el hecho de porque considero que al final nuestro objetivo es alimentar al niño y tampoco podemos obligar a nadie porque no son dos tetas Por con un rosco. supuesto. Tú no te quitas el pecho y le das al niño la leche. Entendemos que hay una persona detrás y después tenemos depresiones postparto y tenemos gente que no quiere dar el pecho porque no se siente preparado para ello y hay que respetar esas decisiones y aportarle pues la opción mejor. Y es verdad que a mí, por ejemplo, me gustan más las fórmulas que lleven los HMO, los oligosacáridos Sí. similares a la lactancia, a la leche materna, o que lleven, por ejemplo, algún probiótico para la madurez, ya sea Ruteri, ya sea Ranoso. Aquí hay muchas fórmulas que se comercializan de ese tipo. Entonces, Acá es verdad no estamos en ese nivel todavía, pero bueno, como ha que llegado el ni nada, Reuteri, Gaia, ¿eh? allí no tenéis la marca de Netlena o Nativa o alguna de Sí, estas. Nancy que hay. Por eso te digo, la Nan Supreme va con el. Esa no sé, pero va con el Reuteri, va con una fibra para prevenir el estreñimiento, que también se da muchísimo en alimentos con fórmula, y lleva los oligosacáridos de Los la HMO. similar a la leche materna. Sí. Pero sí es verdad que eso, que a mí por preferencia pues me gustan más esas dos utilizadas que a lo mejor otras más básicas. Pero bueno, que al final el niño está alimentado y un niño, yo digo que el típico niño todoterreno que te aguanta cualquier fórmula, te va a aguantar cualquier fórmula. Y ese niño va a madurar perfectamente porque ese niño ya nació casi maduro, por eso lo aguanta. Claro. Bueno, y si no, pues eso, siempre el tema de la suplementación puede ser un gran qué. Una ayuda. Y también, bueno, para peques más grandes, que también capaz que sean alérgicos, puede funcionar, ¿no? Sí. Por ejemplo, de año y medio o 2 años, capaz que puede ser un buen complemento para dar. Ujú. Sí, se puede aportar para intentar, pues eso, a ver, que al final la madurez es como todo, no todos los niños andan a los 10 meses, a los 11 meses, a los 12 meses, hay niños que andan más tarde, niños que hablan más tarde, o que hablan más temprano, o que andan más temprano. Es que parece que celebramos muchas veces el niño que hace las cosas temprano y parece que es una deshonra cuando un niño hace las cosas tarde, pero es que en realidad el ritmo madurativo es diferente, pues a nivel intestinal es lo mismo. Es decir, cuando el niño hay niños que maduran a un grado más avanzado de una forma más rápida, y hay niños que maduran de una forma más tardía, y por eso hay niños que con 15 meses pues te siguen echando bocanas que parecen, vamos, vomitonas, pero es lo que digo, que al final hay que entender que, por ejemplo, nos puede ayudar, los niños pueden alargarse un poquito más la alergia y nos puede ayudar pues esas suplementaciones con Roter y con Ranonsu.
Bien, perfecto. Bueno, ahora sí que te libero, Marta. Vale, vale. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Por acá me pone muy bueno, muchas gracias. Así que bueno, me alegro que hayas servido, te agradezco muchísimo que hayas estado tan tarde en España por acá y lo intentaré dejar grabado y espero que bueno, que todas las que lo ven en diferido se lo puedan pasar a todas aquellas mamás o familias o profesionales de la salud que seguro que van a encontrar en este vivo mucha información de valor. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo. Un besito, Muchísimas guapa. gracias a ti por tu divulgación. Chao, Besito. bella. Adiós.